Muchas gracias. ¿Cómo estáis? ¿Bien? Del 1 al 10, si uno fuera por los suelos y el 10 planteaba... El 10 sería, ¿dónde puedo estar mejor que aquí? ¿Dónde estaríais? Los que estén más o menos del 5 para arriba, levantad la mano, por favor. Bien, ¿y los que estéis del 4 al 3? ¿Y del 3 hacia abajo? Bueno, bien, la nota promete. Bien, esto es gracias, casi seguro, gracias a la gentileza y ánimos que nos han insuflado nuestra asociación Payapupas. Por lo tanto, primero, gracias a ellos, porque creo que es la labor más importante. Luego también a las personas que hacen posible esta organización, en especial Rocío, en especial Ana, Luis, Benito, y sobre todo a las personas que estáis aquí, porque si no, esta interacción sería imposible. La comunicación, hablar de todo esto, sería imposible. Y además, tenéis gran mérito, mucho mérito, escuchando a un abogado prácticamente a las 5 de la tarde en un sábado prefútbol, en una terraza prácticamente a 27, 30 grados y después de hacer unas cervezas. Por lo tanto, realmente os admiro, os admiro. Por eso mismo os quiero... Gracias. Por eso mismo os quiero premiar con, creo, el mejor don que os puedo regalar, la mejor dádiva. Número 1, me he comprometido a mí mismo, y lo hago con vosotros, a citar en los 27 minutos que nos quedan un solo artículo de una ley. ¿Qué os parece? Bien. Segundo, tenéis la potestad, por primera vez, creo, en la historia, de increpar, insultar en directo a un abogado, no sé si lo habéis hecho, si no cumplo el compromiso. ¿De acuerdo? ¿Estáis de acuerdo? Bien, podéis hacerlo. Me tiráis las narices que tenéis de Payapupas y entenderé que estáis hasta las mismísimas de escuchar. Por lo tanto, abreviaré. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ahí estás. No. Gracias. Bueno, os introduzco en una serie que desde el principio y cuando reviso los capítulos me llama especialmente la atención, y en realidad hay una de las frases con las que empiezan cada uno de los capítulos que me evoca aventura. Es una frase que la tengo como una frase de cabecera y me evoca aventura. Esa serie es Star Trek. Y la frase con la que inician Star Trek, la nueva generación. Y la frase con la que inician los capítulos es: el espacio, la última frontera. ¿Sois seguidores? ¿Habéis visto alguna vez Star Trek, el comienzo de algún capítulo? Pues la frase inicial de todos los capítulos es: el espacio, la última frontera. ¿Qué características o por qué habla del espacio, la última frontera? ¿A qué se refiere? Pues dentro de las fronteras de Star Trek está la civilización, la Federación de Galaxias, la Federación de Planetas, donde se caracteriza por una convivencia pacífica y unas interacciones pacíficas en beneficio de la gente que vive dentro de las fronteras. Y más allá de esas fronteras está el espacio, lo desconocido, lo incierto, en realidad el desequilibrio respecto a la civilización, respecto a las interacciones civilizadas. En realidad, cuando hablamos de fronteras, cuando hablamos de imponer fronteras mentales o físicas, estamos hablando de delimitar realidades distintas. Gracias. De delimitar realidades distintas. O mejor dicho todavía, siendo más exactos, la misma realidad parcelada. Parecido a lo que vemos cuando transcurrimos por una carretera y vemos los campos de siembra, que son la misma tierra, parceladas, labradas, sembradas de distinta manera. Distinguimos que es una tierra continua con el coche, pero distinguimos y diferenciamos exactamente que son parcelas distintas, que pertenecen a distintos propietarios. Esas son las fronteras, determinadas o caracterizadas por dos requisitos, por dos características. Una, el espacio, y dos, la interacción. Aquí, el espacio delimita unas fronteras,
O las fronteras delimitan el espacio, que son las 4 paredes y el sitio concreto. Pero además, las fronteras vienen delimitadas también o caracterizadas por la interacción que se está produciendo entre nosotros, entre la gente que convive en las fronteras. Por lo tanto, cuando hablamos de redes sociales, de social media y hablamos de realidad física, y nos vamos a la distinción de Nicolás de Negroponte entre bits y átomos, cuando hablamos de físico y hablamos de bytes, lo que estamos haciendo, en definitiva, es poner fronteras, deslindar realidades o la misma realidad en parcelas distintas. ¿Y por qué lo hacemos? Y aquí viene lo más interesante, porque en realidad merecen tratamiento aparte, porque en cada uno de los sitios interaccionamos de forma distinta, nos relacionamos de forma distinta. Y por eso, cuando analizamos desde cualquier punto de vista sociológico, filosófico o jurídico esas parcelas de realidad, tenemos tratamientos distintos, tenemos herramientas distintas de análisis. Por esa razón, lo que estamos haciendo es, en realidad, ver una sola realidad con distintas parcelas. El social media y el mundo físico, los que estamos aquí, en realidad es esa sola realidad, aunque las percibimos de forma distinta porque interactuamos de forma distinta. ¿Qué características, qué diferencias hay entre la realidad social media y nuestra realidad, la física, los átomos? 4. El social media, Internet, se caracteriza por la velocidad, se caracteriza por el anonimato, por la gran difusión que hay respecto al mundo físico. Si os recomiendan un abogado, tenéis una zona de influencia limitada para recomendar a ese mismo abogado. En cambio, en social media, una crítica o una recomendación se expande más allá incluso de lo que preveemos. Ya sabéis, por la hipertextualización. Y, finalmente, tenemos una serie de interacciones, de diferencias que marcan los social media, el Internet, con la realidad. Ya sabéis que la difusión y la gran difusión que se produce en Internet y el anonimato, y además podríamos decir también que una interacción muy específica la tenemos como ejemplo en el efecto Streisand. Lo que pasó en el efecto Streisand, ¿conocéis el efecto Streisand? ¿Lo habéis? El efecto Streisand es simplemente en el 2003 un fotógrafo se dedica a tomar fotografías aéreas de la costa de California y coge la casa de Barbra Streisand y las publica. Bárbara, no se había enterado casi nadie de esa publicación. Era una publicación muy, muy específica que utilizaba fotografías que iban a parar a determinados fotógrafos. Lo que hizo Barbra Streisand es entablar una serie de litigios, una serie de reclamaciones, e hizo que lo que no sabía casi nadie se multiplicara y empezara a circular por redes sociales como antes no había hecho. Por eso se le llama el efecto Streisand, porque es el efecto contrario al que se pretende. Quiero salvaguardar mi intimidad y resulta que la propia perjudicada lo que hace es potenciar que todo el mundo o más gente lo sepa. El efecto contrario a lo que pretendía. Aquello que había quedado desapercibido, que casi nadie se había enterado, excepto unos cuantos profesionales, se multiplica. Aquí pasó con Paula Vázquez. La presentadora Paula Vázquez en el 2012 tiene un accidente de tráfico, se hace una fotografía y la publica en Twitter, con la mala fortuna de que aparece un fragmento del parte médico con su teléfono. Al cabo de pocos minutos tenía cientos de llamadas que llegaron a las 1000. Retiró la foto, pero retiró el teléfono, pero las llamadas seguían. Eso provocó que en realidad una acción de Paula Vázquez tuviera un efecto contrario, que es dar publicidad a lo que quizás inicialmente poca gente se había enterado, que era borrar la foto y ya está. Esas son ciertas diferencias que hay entre el social media y la realidad física. Pero en realidad hay una especial que merece especial mención, que es la que delimita las fronteras entre una y otra, y es el poder. En las sociedades físicas, organizaciones, el poder es piramidal y dirigido. Es decir, tenemos al jefe, al gran jefe, a los subjefes y al resto. Es un poder dirigido desde arriba hacia abajo. En cambio, en Internet, en el social media, en redes sociales, el poder es distribuido. Hay una autoorganización. Existe un poder descentralizado por los distintos nodos que componen la red compleja de Internet. Y esa es la gran diferencia, el poder. Y el poder es el que delimita finalmente fronteras. Es el que acaba, sobre todo, caracterizando dónde se ponen las fronteras. En realidad, fijaos cómo actúa el poder en el establecimiento de fronteras en el social media. Los propios usuarios, es decir, nosotros,
lo que hacemos es transformar las normas, las reglas de los propios proveedores de servicios. Es decir, somos capaces de decirle, quejarnos a Facebook, al proveedor de servicios, y este es capaz en poco tiempo de rectificar y cambiar las normas. Facebook lo hizo cuando publicó, recientemente, publicó imágenes de degollamientos y gran alud de críticas hizo que lo retirara de forma no inmediata, pero muy rápida. Lo mismo pasó con Twitter, algo parecido con Twitter. Lo que ocurrió con Twitter, sabéis, el sistema de bloqueos, la normativa de bloqueos que estableció, que permitía que yo bloqueara a alguien, pero ese alguien podía continuar siguiéndome y retuiteándome. Eso, que es unilateral, se quejaron muchos usuarios y aquí sí que fue casi de inmediato que modificaron la política y ahora cuando bloqueas realmente de forma bilateral. Eso es una forma, es una expresión del poder descentralizado, cosa que no podemos hacer en una empresa. Intentad, los que estáis trabajando por cuenta ajena o los que trabajamos por cuenta ajena, ir a nuestro jefe e intentar que mañana o el lunes cambie alguna directriz establecida en la empresa. En poco tiempo o en el tiempo que tardaron las redes sociales en cambiarlo. Esa es la diferencia de el poder, la expresión del poder respecto a las fronteras. En realidad, cuando hablamos de fronteras legales respecto a la entrada hacia el social media, entramos en el social media y ¿cuáles son las fronteras? Las fronteras son o están en tres grupos de derechos. Derecho a la vida, con su integridad física, su integridad moral, amenazas, coacciones, injurias, derecho al honor, todo lo que sería los derechos, el derecho a la vida, el fundamental, y aquellos que están asociados al derecho a la vida, la actividad laboral, empresarial, y luego la propiedad intelectual o de bienes, la propiedad menos tangible y la más tangible. Esas son las tres fronteras que en realidad en el social media se establecen. ¿Y por qué estas fronteras? Porque la nube que está dentro, en el interior de las fronteras, como la Federación, es prácticamente pacífica. Y cuando digo pacífica es que nos autoorganizamos. Los propios usuarios, en determinadas o en todas las redes sociales, son capaces de autogestionarse, de autoorganizarse, incluso de sancionar a otros. Podemos comentar algo de otro, positivo o negativo. Podemos bloquearlos, podemos incluso denunciarlos en los propios servicios a través de un servicio de mediación. Por lo tanto, todo aquello que no seamos capaces de autoorganizar entra en conflicto. Y todo aquello que entra en conflicto necesitamos a alguien que tiene el monopolio de la fuerza, que es el poder legislativo, es decir, el Congreso y los tribunales de justicia que aplican ese poder coactivamente para solucionar determinados conflictos que no somos capaces de autoorganizar, es decir, que no somos capaces de autogestionar con las herramientas propias. Y esas son las tres fronteras delimitadas en el social media. ¿Por qué? Porque todo aquello que seamos capaces de hacer por nosotros mismos no debería intervenir el poder centralizado, es decir, la coacción exterior, es decir, los tribunales de justicia con el monopolio de la fuerza. Si someramente visitamos algunos de los ejemplos de los derechos, de la protección de esos derechos, vemos que, por ejemplo, una periodista en Reino Unido, llamada Caroline Criado Pérez, es conocida por luchar por los derechos de las mujeres y ser la primera que ha conseguido incorporar una imagen femenina, la imagen de la escritora Jane Austen, en los billetes de libra, en ciertos billetes de libra. Esta chica, hace recientemente, fue víctima de amenazas brutales en Internet, simplemente por sus ideas, por la forma en que hacía las cosas. La llegaron a insultar, no solo insultar, amenazar de muerte, decir literalmente en Twitter que una vez que la violaran la matarían, eso en Twitter. Han sido condenados a 12 semanas, poco, de cárcel, estas dos perlas de 23 y 25 años. Fijaos que en realidad las fronteras son difusas, la nube sale de las líneas rojas, porque entran en conflicto derechos que muchas veces no están claros. Hemos visto el ejemplo de Caroline Criado, que es claro, y atenta contra la integridad moral, incluso física, de las personas. Veamos otro ejemplo, Olvido Hormigos. ¿Recordáis el caso de Olvido? Bien, ¿qué ocurrió con Olvido? Graba un vídeo de contenido sexual, se lo manda al que presuntamente era su amante entonces, y este, parece ser por despecho, lo publica en redes sociales. Olvido se lo envía por WhatsApp y este lo publica en redes sociales. En realidad estaríamos teóricamente en un delito. Pero ¿qué ocurre con el juzgado que conoció del tema? Archivó.
¿Y por qué archivó? Porque dijo que no podía considerarse un delito de revelación de secretos porque el vídeo había sido enviado voluntariamente a través de WhatsApp a otra persona. Esto ha llevado a que en la nueva reforma del Código Penal se contemplen este tipo de delitos como delitos, o mejor dicho, este tipo de hechos como delitos. ¿Y por qué? Porque las estadísticas en España apuntan a que los delitos contra la vida, entendiendo todo ese conjunto de derechos, es de 1 a 5, es decir, cada 5 personas manifiestan haber sufrido coacciones, injurias, insultos, amenazas, etc. Esos dos hechos juntos hace que se haya planteado la reforma del Código Penal en este caso. De actualidad, algo que pongo por la actualidad, la muerte de Isabel Carrasco, la presidenta de la Diputación de León, con el contenido que ya sabéis de tuits que se han expresado. Y aquí es el único artículo que voy a citar. ¿Qué dicen algunos abogados? Algunos abogados dicen que es de aplicación al artículo 510 del Código Penal, el único artículo que voy a citar, 510 del Código Penal. ¿Por qué? Porque nos dicen que es un delito que incita, o es un hecho que incita al odio por pertenencia a una determinada ideología. Y hay otros abogados, otros juristas, que dicen que no es un atentado, que no puede considerarse un atentado de incitación al odio ideológico. Por lo tanto, estamos fijados en una frontera difusa, pero que en todo caso, como no somos capaces de autorregularnos, no simplemente basta con el bloqueo, con los comentarios, porque la generación de comentarios generan otros, necesitamos a alguien fuera de las fronteras, en el espacio desconocido, que venga y nos regule o interponga cierto orden jurisprudencial, es decir, los tribunales de justicia, en todo esto que está confuso. En cuanto a la actividad del trabajo-empresa, tenemos 3 grandes hechos que constituyen conflictos entre derechos. Uno es la utilización de las redes sociales en el trabajo. Sabéis que es un fenómeno cada vez más extendido y, por ejemplo, tenemos una sentencia bastante pionera del Tribunal de Justicia de La Rioja que condenó a una trabajadora que pasaba bastante tiempo en Internet y se le había más o menos calculado una media de entradas cada día de 72. 72 veces entraba en Facebook. Yo le he calculado más o menos, es una vez cada hora. En realidad, en función del trabajo al que te dediques, es relativo, es poco o es mucho. Lo que ocurre es que aquí el tribunal concedió el despido disciplinario y consideró que el despido era procedente por 2 razones. Porque la empresa había dado directrices exactas de la utilización de redes sociales y había prohibido expresamente la utilización de redes sociales. Y 2, porque parece ser que durante el tiempo que estuvo utilizando Internet hubo una bajada de servidores que parece ser que los propios informáticos alertaron de que estaba ocurriendo algo con redes sociales. Por lo tanto, fue un perjuicio agravado con unas directrices claras de la empresa que son los 2 grandes requisitos que se establece en la jurisprudencia, en la colección de sentencias. Dos grandes supuestos más de delitos. Uno es la utilización de redes sociales. El otro es lo que le pasó a un empleado de EasyJet. El empleado de EasyJet, simplemente la empresa puso una demanda por considerar, una demanda de despido, lo despidió, el empleado recurrió, por considerar que estaba injuriando la imagen de la empresa en su página de Facebook. ¿Y qué ponía en su página de Facebook? Entrabas en su ficha personal y en la categoría, en la casilla que pone formación y empleo, ponía 2 puntos, fucking EasyJet. Como formación y empleo tenía la jodienda EasyJet. En realidad, no se llegó a dilucidar el fondo del tema porque la empresa reconoció que el despido era improcedente, pactaron. Pero fue una de las primeras sentencias que empezó a vislumbrar la conflictividad que existiría aquí en España sobre este tipo de comentarios no tan evidentes como los que podemos ver con Isabel Carrasco, por ejemplo. Y otro de los supuestos es la utilización también de datos, de información propia en Internet, con efectos que muchas veces ni preveemos. Una empleada fue despedida, una empleada que trabajaba de camarera, fue despedida en el 2011. Perdón, fue despedida. Solicitó la baja por cervicalgia, por un dolor en las vértebras. Al día siguiente se fue a un parque de atracciones de Madrid. Hizo un publireportaje y lo cuelga en Facebook. Claro, después del parque de atracciones con amigos y amigas, ¿qué es lo que toca? De noche se va de marcha, de copas por Madrid.
y la empresa había puesto un detective. Y el detective, el reportaje fotográfico, hubieron dos. El propio, que colgó en Facebook, y el segundo, que era el del detective, que se la veía bailando en el podium, pues con las copas y... Claro, con cervicalgia y parece que era grave, es decir, parece que era una luxación, o que podría llevar a una luxación grave de vértebras. ¿Qué hizo el Tribunal Supremo en este caso? Llegó hasta el Supremo, fue una de las primeras sentencias. El Supremo dijo que era absolutamente procedente el despido. Pero fijaos que tuvo que llegar al Supremo, porque era un conflicto que en realidad no se había dado nunca, que en las redes sociales no puede determinarse y necesita alguien, cuando hay conflictos entre los derechos fundamentales, que es el derecho al trabajo y, en este caso, el derecho al empresario, que chocaban, que no coincidían. Y por último, los de la propiedad. Recordad que hemos visto la vida, hemos visto los derechos que hacen referencia a la vida, los derechos que hacen referencia a la empresa o al trabajo, y por último, los de la propiedad. Los dos grandes supuestos o delitos o conflictos que se producen son respecto al phishing, a lo que sería la suplantación de identidad en Internet, sobre todo en bancos. El 62% del phishing son suplantación de identidad de páginas web de bancos, para que les proveas de la contraseña y puedan acceder no solo a tus cuentas corrientes, sino a datos tan personales como, por ejemplo, ha pasado ya aquí en varios países, para organizar un secuestro o ir a tu casa y robarte. El phishing es uno de los más extendidos y sería uno de los claros supuestos en que tienes que tener a alguien que te ampare más allá de las redes sociales, como es un tribunal de justicia. Y por último, todo esto lo envuelve como en un velo el reciente y famoso derecho al olvido, el mal llamado derecho al olvido. Ya sabéis que algunos dicen, como Enrique Dans, nos dice que no puede hablarse de un supuesto derecho al olvido porque quien debe olvidar es el propio sujeto. No puedo obligar a nadie a que olvide. Por lo tanto, partiendo de esa base más conceptual, sería difícil hablar del derecho al olvido. ¿Pero qué es el derecho al olvido? Al final, la cancelación de datos, de algún dato que considero lesivo a mi intimidad, a mi honor, o simplemente es un derecho que me impide otros derechos fundamentales, como el que ha dado lugar a la sentencia del Tribunal Superior al Tribunal de Justicia de la Unión Europea esta semana, y que dice, por el señor Costeja, denunció hace 6 años, lo sabéis, que aparecía en Google una información de una deuda que no era suya. El señor Costeja, a través de Avalex, el despacho de abogados, interpone una demanda que dura 6 años, el peregrinaje de la demanda, y al final llega al Tribunal de la Unión Europea y allí considera que tiene razón. Esto abre una brecha a partir de ahora para que cualquier persona que tenga un contenido en Google lo pueda denunciar, y Google, hoy he leído que ya está implementando un mecanismo automático para que simplemente digas el contenido, cualquier usuario diga el contenido que cree lesivo. Hay un plazo muy breve en que se va a estudiar por los servicios que sea de Google y te va a responder, y si es correcto lo elimina. Por lo tanto, van a intentar automatizar esta cancelación de datos. Envuelve a todos los derechos, porque cualquier tipo de derecho puede haberse afectado, cada uno de nosotros, ya sea a través de la intimidad, la actividad laboral o la propiedad, por el derecho al olvido. Finalmente, en realidad cuando hablamos de fronteras, fijaos que hablamos de fronteras porque hay un encontronazo entre los derechos fundamentales, entre derechos que no podemos autorregular, autoorganizar. Pero hemos de ser muy prudentes. Quizás no nosotros, sino los gobiernos, porque ya sabéis que quien tiene poder intenta que el poder sea en general, extenderlo. Y eso hace que ya se esté hablando de la autorregulación de las redes sociales. Y la regulación de las redes sociales significa, cada vez que se hable de regulación, poner bien las antenas, porque significa que es, en realidad, quitar poder de autoorganización a los usuarios. Eso significa que, en cualquier caso, y abro de la reflexión para comentarla si queréis, tenemos que ser muy cuidadosos y proteger especialmente nuestros derechos, pero a la vez protegernos de aquel que quiere regular nuestros derechos, que no deja de ser el poder legislativo y el poder judicial por orden del legislativo. Es decir, las leyes del Parlamento, los políticos y toda la cadena de mando que hay en nuestra administración pública. Que lo que más les atrae, les seduce, es precisamente controlar, regular algo que se les escapa, que es
las redes sociales, esa libertad de creación, esa libertad de autoorganización. En definitiva, al final, la nave Enterprise de Star Trek, aquella nave del social media que es la nuestra realidad, por eso estamos hoy aquí, lo que significa es que somos nosotros los que vamos a delimitar la capacidad de poner fronteras, dónde y cómo las pondremos. Muchas gracias.